Como ustedes saben, hoy es una fiesta muy importante para todos los pueblos originarios de América, de nuestra Villa Yala. Así que, bueno, en la medida que ahí veo ya varios compañeros y amigos y amigas y compañeros que se están conectando. Así que, bueno, una gran alegría reencontrarnos en este segundo momento del año. Como ustedes saben, comenzamos a un segundo semestre que va a tener ciertas particularidades. No tiene la particularidad justamente de que seguimos trabajando desde la virtualidad. Ahí ya se conecta Claudia, así que bueno, vamos a invitarla a que... Perdonen, que estoy... Andrea Gota, así que en un momentito vamos a tener el placer de estar con Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Qué alegría verte. Hola. Por este medio. Hola a todos y a todas. La verdad que estamos muy contentos de poder contar con tu presencia en este día tan especial para toda nuestra América, nuestra Villa Yala. En realidad, los compañeros que se están conectando y que van sumando se saben que, bueno, que es 1 de agosto y Claudia tuvo la solidaridad, como siempre, y la generosidad de aceptar la propuesta que le hacíamos, de venir a hablar sobre los derechos de la madre tierra y de la soberanía alimentaria en estos tiempos de mercantilización de la vida. Claudia, además de ser integrante de nuestra cátedra, es una compañera que ha hecho un enorme recorrido y trayectoria en su formación, pero yo quiero destacar que además de ser amiga de la casa, amiga personal y generosa con todo lo que sabe y con todo lo que ha sabido construir, tiene, bueno, una trayectoria muy importante relacionada con la temática de los derechos humanos y también con los derechos de nuestros pueblos originarios. Así que Claudia incluso es la coordinadora y la fundadora de una cátedra libre también que tiene la Universidad Nacional de Rosario, que se llama Saberes, Creencias y Luchas de los Pueblos Originarios. Y bueno, como ya les contaba, es una integrante y docente de nuestra Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Así que bueno, un placer tenerte entre nosotros. No voy a abundar en su currículum porque es enorme, pero sí nos interesa particularmente porque siempre en el mes de agosto tenemos encuentros con Claudia que tienen que ver también con este reconocimiento del valor de nuestra tierra y de nuestra reivindicación de la necesidad de reformular un compromiso con la Pachamama para que este ciclo vital se renueve año a año. Entonces, para nosotros que estés de este modo, es también un modo de homenajear a la Pacha fundamentalmente. Así que gracias, Claudia. Ahí se unió nuestro maestro, estoy viendo cómo se van sumando distintos oyentes y lo tenemos a Carlos ahí, Claudia. Bueno, te doy la palabra. Bueno, en primer lugar, además de saludarlos a todas y a todos, que ya lo hice, Graciela y todo el equipo de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNR, que involucra tanto a la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín, que es uno de mis lugares también de trabajo, de crecimiento, de intercambio, y a la Facultad de Ciencias Veterinarias. Decir que, bueno, para mí es un gustazo estar acá en este momento donde no podemos ir a la Pacheta, donde no podemos ofrendar, por lo menos hacer desde nuestro lugar de trabajo, al menos este homenaje de decir, bueno, agradecemos a la Madre Tierra, conmemorándola, poniéndola en consideración y hablando de lo que nos está pasando en estos tiempos de mercantilización de la vida, que es lo que ha asumido
como geopolítica del saber, del poder, y que ha enajenado al ser en estos tiempos de colonialismo salvaje, de neoliberalismo que ha cosificado y mercantilizado la vida, ¿no es cierto? En estos momentos yo quería empezar haciéndonos algunas preguntas para que todos nos preguntemos algunas cuestiones que ameritan ponerlas sobre la mesa y que nos interpelen y reflexionar sobre ello. Por un lado, ¿qué implica hablar de este tema, de los derechos de la madre tierra y de la mercantilización de la vida y de la enajenación del alimento para todos los pueblos en estos tiempos que estamos apremiados poder celebrar, por ejemplo, la ceremonia como lo hacíamos habitualmente durante todo el mes de agosto en diferentes lugares? Preguntarnos también por la vida y por qué nos está pasando esto que tiene múltiples reverberancias y manifestaciones, es decir, por qué el Paraná no ha crecido, ya viene cambiando su ciclo de hace mucho tiempo, pero ¿por qué tenemos esta gran bajante histórica del Paraná? ¿Por qué se ha desdibujado nuestro padre de las aguas? En ese contexto, ¿por qué este escenario dantesco de los incendios de los pastizales en los humedales del Delta nos lleva a reaccionar cuando es un fenómeno que se viene reiterando también de hace mucho tiempo, pero que en este escenario ha adquirido otra magnitud y que el haber parado este vertiginoso ritmo de vida que llevamos cotidiano nos ha permitido alarmarnos frente a ese escenario. Y por último, que también preguntarnos por qué China quiere que seamos su gran chiquero, por ejemplo. ¿Por qué tuvimos que llegar a esto? ¿Por qué hay muchos a quienes siempre le importaron solamente las ganancias, y no solamente en capitales materiales, sino en capitales sumidos en votos, y que históricamente no se sumaron a las luchas ambientales, hoy aparecen en este escenario y levantan estas banderas que siempre les fueron ajenas? Esto es un llamado de atención que yo vengo haciendo, porque la lucha ambiental no puede ser capitalizada por intereses espurios. Nosotros tenemos un escenario propicio para repensar estas cuestiones de este otro lugar, porque mientras nosotros estamos reunidos aquí, escuchándonos, gozando de este espacio que la Caliza nos brinda para dialogar, para intercambiarnos preguntas y también, ¿por qué no?, para canalizar estas preocupaciones en distintos rincones de nuestro país. Hoy tal vez algunos pequeños grupos se han reunido igual para celebrar la Pachamama, pero lo que quiero marcar es que cotidianamente muchos hermanos y hermanas hacen frente a quienes saquean a la madre tierra, a quienes van por la biodiversidad de sus territorios solamente el mercado. ¿Qué nos pasó que llegamos a esto? ¿Qué nos mal enseñaron o no nos enseñaron para no habernos despertado antes? Porque si bien muchos de nosotros tenemos una trayectoria en esto, estoy hablando de lo que es la opinión pública en general, o lo que podríamos llamar una conciencia ciudadana frente a la problemática ambiental. ¿Qué no aprendimos o qué no nos enseñaron? Y por eso es importante poner en ponderación en un espacio como el de la Caliza, un espacio que desde el ámbito universitario invita a repensar estas cuestiones y que además integra esta red de Caliza, porque muchos de los que nos están oyendo tienen que saber que hay múltiples cátedras libres de soberanía alimentaria a lo largo de todo el país, que conforman una red, que generan encuentros periódicos donde muchos de nosotros nos ponemos a pensar juntos problemáticas y soluciones, ¿no? ¿Por qué tuvo que surgir
por otro lado, igual, un espacio educativo para pelear por el derecho a la alimentación, para pelear por la seguridad y, en definitiva, por esto que nosotros llamamos, y que va más allá de todo esto, que es la soberanía alimentaria. ¿Quién entregó estos derechos a nuestros pueblos y a nosotros, nuestros derechos, para que tengamos que pensar en espacios para volver a defenderlos? Y en ese sentido, volver a pensar en esto, ¿no? De quién entregó la vida al mercado. Y entonces hacer algún raconto de donde pueden, seguramente, pensarse algunas explicaciones que en modo alguno nos tienen que conformar, solamente es para que la pensemos e intentemos modificarla, ¿no es cierto? Siempre decimos que todo esto tiene una profundidad ancestral de milenios, que tiene que ver con todo este eurocentrismo, este colonialismo que fue mutando, pero que sigue gozando de muy buena salud y que hoy adquiere esta dimensión de mercantilización de la vida, pero que tiene que ver con ese fenómeno de a fines del siglo XV que muchos llamaron el descubrimiento de América y que no fue más que la invasión más brutal que en su historia y genocida, que en su larga historia, vivieron nuestros pueblos. Y ahí entonces se instala este paradigma judeo-cristiano que pone por encima de todos los seres vivos al hombre, hecho a imagen y semejanza del único y verdadero Dios, y que permite que él haga con las demás expresiones o criaturas de vida lo que quisiera. A eso se le sumó las disciplinas de la modernidad, que también llegaron para quedarse y que de algún modo, más allá de las diferentes expresiones a nivel de lo que son las ciencias naturales, las ciencias sociales, exteriorizó la vida natural, sacó al hombre como parte de esa naturaleza, lo puso por fuera, creó este concepto de lo social, de la sociedad, para diferenciarlo de este mundo de la naturaleza, y este mundo, la naturaleza, lo puso al servicio del hombre, en consonancia con ese imaginario judeo-cristiano. Y desde entonces, esta naturaleza a la que pertenecemos, a la que le debemos la vida y a la que permite que sigamos viviendo, fue para nosotros algo para explotar, para poner al servicio para cosificar, para ponerle precio. Y por lo tanto, entonces, este capitalismo que se consolidó tan fuertemente en los últimos, diríamos, 2 grandes siglos que antecedieron a este tercer milenio, puso, como dice nuestro maestro, ya que nos está escuchando, Carlos Galano, muchas de las cosas que decimos las hemos aprendido junto a él, pensando con él y por supuesto de su gran y generosa sabiduría, esta santísima trinidad que dice Carlos del progreso, el desarrollo y el crecimiento económico. 3 banderas que llegaron para quedarse y para justificar todo este saqueo y esta cosificación de la vida. Entonces, frente a este escenario, y en este espacio que nos brinda la Caliza, hacernos la pregunta de qué debemos enseñar. Entonces, si esto es lo que hemos aprendido y nos llevó a esta gran crisis civilizatoria, a esta gran del saber. Entonces, pensar en principio es recuperar esta idea de ambiente. Es un ejercicio que tenemos que poner en juego todos los días. No hablamos de medio ambiente, hablamos de ambiente porque estamos dentro, porque pertenecemos, porque las problemáticas ambientales son también nuestros problemas, no son de la isla, no son del Paraná, no son de la Amazonía ni de la cordillera. Y en ese marco, entonces, pensar el problema de la soberanía alimentaria articulada con la idea de la ética de la vida y de la ética del cuidado, ¿no? Una ética para la vida con relación a la alimentación debe ser pensada como una ética del cuidado, porque
canalizaría esta posibilidad de pensarlo así, que todas nuestras preguntas se conduzcan acerca de pensar qué es comer bien para vivir bien, ¿no? Y que a la vez centre la atención entonces en el acto mismo de producción de alimentos, en la producción, en qué tipo de producción, de pensar en producciones ancestrales y en estas nuevas invenciones atroces que nos quieren proponer como solución a todos nuestros problemas, pero que a la vez entonces el volver a pensar en la relación entre el comer bien y el vivir bien, y en esta idea de que implica producir alimentos, nunca olvidar esa relación que hay entre deberes y derechos frente a los bienes comunes que la Madre Tierra nos provee. Y hablo de bienes comunes porque jamás hablaremos de recursos. Esta palabra que muchos de los que se apropian de algunos conceptos hablan de ambiente, hablan de sustentabilidad, pero no pueden hablar de recursos, como después voy a hacer énfasis en otros conceptos también robados y a la vez otros que en consonancia con esto colapsan. La idea de recurso es la idea que ha cosificado, que ha puesto los bienes comunes al servicio del mercado y le han puesto precio, ¿no? Y en ese sentido la idea de pensar en los derechos y en los deberes frente a los bienes de la Madre Tierra tiene que ver con esto de pensar que si la Madre Tierra es propiciadora de vida, territorios de vida, y aunque suene redundante, territorios para poder seguir siendo, ¿no? Y en este sentido, volver a interpelar esa sociedad que si bien está tan naturalizada en nosotros, y es más, pensamos que es un concepto hasta positivo, confrontarlo con esa idea de comunidad, que muchas veces la gente piensa la comunidad solamente asociada a lugares donde habitan pueblos indígenas, pero la noción de comunidad está muy vinculada a esa idea de comunión, y es de comunión entre muchas vidas, y la idea de comunidad de vida que plantean los saberes y las cosmovisiones indígenas tiene que ver con esa relación de la vida humana en sintonía con la vida del monte, de la laguna, de los apus, que son los cerros, del río. Si nosotros enfermamos a esas otras expresiones de vida, a los animales, a las hierbas, a las gramíneas que nos alimentan, nos vamos a enfermar también. Y esto es lo que hemos perdido, esa conexión con las otras expresiones de vida que tiene que ver con esta forma de construcción de saber que ha cosificado y mercantilizado la naturaleza, ¿no? Entonces, vos parame si me querés hacer una pregunta, porque yo sigo. No, es que venís hilando los conceptos, y a mí me parece muy interesante poder hacer permanentemente hincapié, como estás haciendo, tus relaciones con la cuestión de la soberanía alimentaria, porque si hay algo que reivindicar en los pueblos originarios de nuestra América, de nuestra Vía Yala, es justamente esta capacidad para interpretar en términos concretos la soberanía alimentaria. Producían lo que comían. Esta generación soberana del alimento, que es tan importante y tan necesaria hoy, ¿no? Nosotros estamos cuestionándonos determinados modelos productivos, en la instalación de modelos productivos intensivos para generar alimentos para otros continentes, en un afán por restablecer algún orden económico o alguna situación en relación a las desventajas reales que estamos viviendo hoy económicamente en la Argentina, más allá de la pandemia, por supuesto que tiene otras particularidades para analizar, pero en ese marco cada vez nos alejamos más de la generación de nuestro propio alimento, de la posibilidad de pensar como pensaban nuestros pueblos originarios, ¿no? Digo, siempre pensando en sintonía con esta sinergia tan exquisita y delicada del equilibrio que tenían nuestros pueblos con la naturaleza. Porque incluso hasta en llevar adelante alguna práctica, como pudiera ser la agricultura de roza, donde había una quema, había una lógica
que también tenía que ver con la renovación de la vida, nada que ver con lo que está pasando hoy, que vos recién mencionabas, en nuestras islas. No, totalmente. Bueno, el sistema de quema de pastizales en las islas se dio históricamente por parte de los isleños también, porque de hecho hacían sembradíos, porque de hecho también una protección para cierta avanzada de ciertos animales, pero era controlado, había una técnica para el cual había un perímetro totalmente reducido en el cual se efectuaba el fuego. Esto por lo último que vos planteaste, pero lo cierto es, y acá veo algunas preguntas que aparecen en la pantalla, que desde hace mucho tiempo, y esto no es casual, son decisiones políticas en complicidad con muchas de las corporaciones económicas transnacionales, que gran parte del territorio argentino se destina a sembradíos de soja transgénica, que además de todo lo que implica en el correlato de el avanzar sobre los derechos a la vida de todas las otras expresiones no humanas, y terminar también afectando la salud de los pueblos. Este correlato entre salud de los ecosistemas y salud de los pueblos es clave para analizar realmente lo que implica cómo la sojera se lleva la vida puesta ¿viste cuando dice el glifosato mata todo menos la soja? Bueno, sí, mata todo, también nos mata a nosotros, tal vez más lentamente de muchas de las especies animales o vegetales que han desaparecido de nuestra región, donde habitualmente lo podemos evidenciar. Pero además de todo eso, es un producto que no constituye nuestra base alimenticia y se está llevando más de un 70% de las hectáreas cultivables históricamente, y avanza porque además es fácilmente adaptar a regiones donde no se hacía agricultura cerealera ni agricultura tradicional. Entonces, esto es realmente nefasta. La política sojera implica haber perdido biodiversidad, haber atentado contra la salud de los pueblos y de todas otras expresiones de vida, pero también haber perdido seguridad y soberanía alimentaria, porque centenares, se calcula que 400 expresiones de cultígenos, ya sea frutales, han desaparecido del escenario de la pampa húmeda en regiones como Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y demás, por la imposición del latifundio transgénico de la soja, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que aparece como un recurso cotizable en el mercado termina obstaculizando esta multiplicidad de los bienes comunes que nos da generosamente nuestra madre tierra y que debería ser apropiado también. Esa es otra discusión que tiene que ver con el modelo económico hegemónico, por la mayoría, o por, en realidad hay que aspirar que tuviesen derecho todos al acceso, pero esto queda además en un panorama rural donde se ha expulsado al habitante rural, donde queda el latifundio transgénico y solamente meras taperas. Ya no hay vida en el campo de ningún tipo. Nosotros que hemos conocido otro campo, cuando hace poco hablábamos de Vicentín, por ejemplo, el Vicentín no es el campo, y esto tampoco es el campo que nosotros conocemos, que vivimos, que disfrutamos y que nunca tuvimos, porque además nunca tuvimos campo, pero sí lo pudimos disfrutar, ¿no? Entonces aparece este modelo, además trae otras consecuencias, que es la violencia institucional y el saqueo, porque además avanza sobre territorios ancestrales de las comunidades, avanza sobre los pequeños productores, porque además en el campo no todos son Grobocopatel, también están aquellos chacareros que quisieron resistir, que tuvieron históricamente, como tuvieron sus abuelos, y terminaron expulsados de los campos,
perdiéndolo todo o quedando, sí, tal vez con una pingüe ganancia de quintales de soja que le pagan por el alquiler de sus campos, pero ya no es la vida a la que podrían haber aspirado. Algunos se dan cuenta que la perdieron, algunos se quedan con los quintales, no importa, pero perderla perdieron. Nosotros tenemos la obligación de decir, perdiste, terminás comiendo lo mismo que como yo en esta ciudad, o sea, antes tenía tus gallinas, huerta, tu leche, la manteca, queso, se hacía todo, yo viví ese campo, eso se perdió, y lo perdieron para siempre o no, si podemos parar, es muy complejo este modelo hegemónico, pero la violencia institucional es muy clara. Yo que trabajo con los pueblos indígenas en el territorio, estoy a cargo de la Secretaría Nacional de Pueblos Originarios de APDH, entonces continuamente la violencia institucional es la otra contracara, ¿no? Y por eso quiero poner en consideración que ahora se está discutiendo la propiedad comunitaria en el marco de los pueblos indígenas. Hay 3 proyectos en vía de discusión y de aprobación, y nosotros estamos apoyando el proyecto de Opinoa, el de la Organización de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino, porque además tiene otra concepción muy clara de la tierra, y además porque la lleva una organización indígena, no lo lleva un diputado o un senador que puede tener más o menos empatía con algunos líderes que pueden ser más o menos auténticos también, porque tampoco se puede idealizar el mundo indígena, que está contaminado por lo peor de nuestra política y nuestros pareceres. El proyecto de Opinoa se llama La Madre Tierra que nos da la vida por una ley de propiedad comunitaria, y este decir no es poca cosa. Estamos hablando de un territorio para la vida y estamos hablando de la madre tierra en el marco de la propiedad comunitaria, no de pensar en la lucha por la tierra, por la hectárea y contra el que se la quiere quedar, sino pensar en garantizar la vida para todos los que componen esa comunidad. Bueno, esto tiene varios ribetes, porque a mí me interesa también decir que muchas de las luchas que nosotros tenemos hoy por la propiedad comunitaria, por la seguridad y la soberanía alimentaria, tuvo siempre un gran condicionamiento, que es cómo desde los 90 a esta parte, si bien yo lo planteé, es un proceso que viene de 5 siglos, pero de los 90 a esta parte, cuando el neoliberalismo se mostró en todo su esplendor y llegó para quedarse, con momentos más o menos espasmódicos de mayor virulencia, las corporaciones vienen condicionando desde hace décadas, desde esas 3 décadas, los 3 poderes que conforman nuestro gobierno. Y esto fue muy claro durante el gobierno de Cambiemos, porque en Cambiemos con Macri las corporaciones directamente gobernaron, no hubo complicidad, hubo gobierno de las corporaciones. Y a mí me interesa esto plantearlo porque hay muy poca información a veces en el marco de la opinión pública, y esto no es asumir una postura partidaria, sino meramente de pedagogía cívica, si se quiere, de pensar por qué esto pasó. Bueno, miren, en realidad hay una organización que se llama de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que está gobernada por 37 países que defienden la banca privada, y que 20 de esos países fundadores, que son fuertes naciones capitalistas europeas, manejan la economía, gran parte de la economía mundial, porque después tenemos directamente 5 o 6 figuritas que son nefastas. Pero esta organización obsesionaba a Macri. Macri estaba empecinado en que nuestro país formase parte de la OCDE. Por suerte nunca entramos, pero hizo lo imposible para entrar. Y uno de los grandes antemurales para poder entrar en la OCDE que tenía la Argentina eran las legislaciones indígenas, que estaban y están, no todas se cumplen, pero que aparecían como el obstáculo real y concreto por estos que nosotros miramos como los más pobres. Porque además ese es otro problema. Nosotros tenemos
por esta educación que hemos recibido y esta formación, lentes colonizados. Y nosotros, esta noción de riqueza y de pobreza también está colonizada. Y los pueblos más pobres para nosotros son los más ricos en biodiversidad. Entonces, estas legislaciones indígenas que decían no al desmonte, no a la megaminería, no a poder avanzar el latifundio transgénico sojero en estos territorios, y que permitía que no podían tampoco garantizar el control de un bien apetecido como el litio en la zona de la puna del NOA de nuestro país, le obsesionó y por eso paralizó durante su gobierno. Por esa obsesión se paralizó la 26.160 y no hubo ninguna forma de poder garantizar, por ejemplo, un freno al uso de los agrotóxicos, a la lucha antiminera, más allá de que hoy eso siga siendo un problema. Porque de hecho no hubo soluciones para todos esos problemas, porque no es decir que ahora en ese sentido hemos logrado triunfar. Pero quiero que sepan, porque esto es algo que no se sabe, que todo ese libre albedrío que hubo en la época de Macri y esa desprotección, porque yo la viví en carne propia en relación a muchas cosas que tuve que hacer frente y acompañar a la lucha de nuestros hermanos y hermanas en territorio, tenía que ver con esa obsesión del gobierno de Cambiemos, y particularmente, yo no creo que piense nada, pero muchos decían que era Macri, yo no creo que ni le dé para pensar que quiere entrar en la OCDE, pero sí a muchos de sus secuaces, tenía que ver con esto, ¿no? Y entonces, esto tiene otro correlato. Eso pasó en estos últimos, los 4 años anteriores al gobierno actual, y este gobierno que asume en diciembre no está mostrando mucha voluntad de modificar esto, pero más allá de esto, hoy me interesa pensar qué pasa en este escenario de pandemia frente a la seguridad y la soberanía alimentaria nuestra y de las comunidades. Miren, piensen ustedes que hoy en el NOA y en el NEA, así como en el sur de nuestro país, las comunidades por su mismo modo de estar siendo violan continuamente la cuarentena. Si tienen que ir a buscar comida al monte, si tienen que ir a pescar a la laguna, si tienen que llevar en el sur de un loft a otro la alimentación, porque están organizados así, violan la cuarentena. Y entonces ahora la violencia institucional y la represión está hasta legitimada por este escenario de aislamiento. Y el que nunca viola la cuarentena y sigue avanzando sobre los territorios y sobre este control de imponer ciertas explotaciones o ciertas modalidades de producción, nunca va a ser el terrateniente saqueador, el que desmonta, el que sigue organizando las implosiones en Vaca Muerta, y es una cuestión que nosotros tampoco podemos dejar de decir, porque es un gran problema y se están llevando la vida con esto. Esto que nosotros vemos enfrente de nuestra ciudad, en el escenario de las islas por el Paraná, tiene múltiples réplicas a lo largo de todo el país. Los ENVIA vienen viviendo desde comienzo del tercer milenio un avance sobre la selva misionera que es descomunal. Y este no es un problema solo del paisaje, no es un problema meramente ecológico, es un problema ambiental. Es un problema ambiental porque los ENVIA viven en correlación con ese territorio. Y, por ejemplo, esto también es para desmontar también el cinismo de otras organizaciones internacionales, así como está la OCDE, que todos sabemos soluciones. Cuando la UNESCO declara reserva de biosfera al comienzo de este tercer milenio, allá por el 2002-2003, un territorio que involucraba 3 comunidades ENVIA, inmediatamente la concesionó la Moconá Forestal. Miren ustedes qué burlesca, siniestra. Sí, perversa, perversión internacional legitimada. Y inmediatamente centenares de árboles, por no decir millares,
fueron arrasados y esto implicó pérdida de alimento, pérdida de medicina, pero también una desconfiguración de un espacio sagrado, porque los árboles son sagrados. Y esto es un problema que sigue hasta hoy, porque ni Bergman, que además ni que hablar, y ni siquiera hoy, hasta hoy, Cabandier pudo parar esto. Entonces, esto ¿por qué digo? Nombres, no digo nombres para ser sensacionalistas, digo porque hay responsables, y porque las complicidades y los verdaderos artífices de esta pérdida de biodiversidad y de derechos a una alimentación buena para vivir bien, tiene en muchos casos nombres y apellidos, ¿no? Entonces, nosotros cuando pasó esto del incendio de las islas, allá por el 2008-2009, fuimos a hablar con el que era el defensor del pueblo de la nación en ese momento, en el primer gobierno de Cristina, que era Mondino, y en los visores se veía perfectamente todos los focos ígneos. Eran un gran arbolito de Navidad toda la costa paranaense con una multiplicidad de puntitos rojos. Este no es un fenómeno nuevo. Y nosotros además, muchos de ustedes nos conocen, otros no, con Graciela nosotros venimos trabajando hace muchos años y somos los Salieris de Galano, formados por nuestro gran maestro que nos está escuchando, nuestro gran maestro y amigo. Hemos escrito en la Escuela Chico Méndez, que fundamos allá por el 2007 y que seguimos manteniendo como entelequia y paraguas que nos aglutina y nos acobija, por lo menos varios documentos, pero que por lo menos quiero citar dos. Uno de ellos se llamó, tenía que ver con el río que se había olvidado de ser río, y hablaba de la gran bajante del Paraná. Y en ese sentido quiero leerle una cosa sin dar nombre para que después lo develemos. Hace poco salió esto publicado en un diario de Rosario y era un diálogo entre dos gobernantes, y uno le dice al otro: ya lo hemos hablado mucho con el gobernador para buscar mecanismos de desarrollo donde el país se integre mejor. Y en este proceso de integración, lo que más hablamos con el gobernador es que la hidrovía sea gobernada por las provincias, que en verdad tienen la hidrovía y usan la hidrovía. Para nosotros el Paraná no es una hidrovía. Para nosotros el Paraná no es de una provincia, para nosotros el Paraná es el padre de las aguas, es vida, y es vida para todos. Esto se lo dijo Alberto Fernández a Perotti el 11 de diciembre del año pasado, para que lo sepan. Otro trabajo que hicimos como Chico Méndez tenía que ver concretamente con esto que estamos hablando. Y el título, Carlos se debe acordar muy bien, fue lo que dijo un chacarero de su región, cercana a Villa Constitución. Un indicador ambiental concreto, porque los indicadores ambientales los construyen las comunidades que sufren los problemas ambientales. El título era: las perdices siguen poniendo huevo, pero ya no tienen cría. La cadena de la vida se había roto ya con toda evidencia. ¿Por qué no la nuestra? ¿Por qué no entender que esto tenía que ver también con esto de que las perdices ya no tenían cría? Nosotros venimos diciendo esto de hace mucho tiempo y mucha gente nunca leyó nuestros trabajos ni se acercó a juntar cabeza a pensar estos problemas, porque nosotros siempre interpelamos el sistema en su conjunto. No fuimos a lo espasmódico, como hoy decíamos, esto que son la quema de los pastizales, que como decía ayer Damián en la otra charla, está demandando una integralidad de las resistencias, no puede ser abordado por fuera de esta noción de crisis ambiental y de crisis civilizatoria que nosotros estamos poniendo en interpelación, porque tiene que ver con este sistema capitalista hegemónico que ha cosificado y mercantilizado la vida y que le llama simplemente recursos, como le llama hidrovía al padre de las aguas,
Y esta crisis está llevando la vida de muchos seres, no solamente los pastizales, también vidas humanas, pero no solamente vidas humanas. Nosotros necesitamos de toda esta comunidad de vida para seguir viviendo. Mire, quiero que sepan que a tanto que le preocupan las abejas a muchos de nuestros colegas, a mucha gente que conocemos, con las cuales hablamos y que vemos continuamente en Facebook, el problema, la isla tenía millares de colmenas, porque era un lugar donde la apicultura era posible y muchísimos se había refugiado la apicultura. Claro, muchos microemprendedores. Bueno, ardieron todas las colmenas. ¿Ustedes escucharon hablar de esto? Nadie habló de esto. Nadie. Uno lo imagina porque cuando el modelo sojero que vos estás describiendo, obviamente dejó sin posibilidad de desarrollo la apicultura en la región, hubo una fuerte migración hacia las islas. Entonces uno infiere que los apiarios se incendiaron junto con los pastizales. Lo que pasa es que nadie habla de eso. ¿Es real lo que vos estás describiendo con tanta fiereza? Porque en realidad enfurece todo lo que está pasando, ¿no? Yo estoy solamente muy enojada y muy triste. Sí, sí. Y esto es importante porque nosotros estamos perdiendo de vista esto. A ver, a mí me parece que nosotros tenemos que estar muy en claro esto, que algunos dicen el futuro de la alimentación ya está aquí. Estas son cosas que se dicen en las publicidades. Pero bueno, yo le quiero decir, está aquí, está muy, si este es el futuro de la alimentación, además que el que no me gusta, está muy mal distribuido, porque el futuro de la alimentación solo puede garantizarse por otras formas de producción y de política que no despojen a los pueblos de territorios de vida. Y además porque no podemos perder esta noción de que somos una especie más entre la multiplicidad de especies que deben vivir en comunión. Y además que hemos perdido, además de que somos las más débiles, lo decía el otro día en otra charla, nos hemos olvidado de esa cooperación innata que hay intraespecie, porque viste que siempre te enseñan la competencia en la naturaleza y te muestran el chita cazando al venado, cómo la víbora se come el ratón, pero nadie dice cómo los ratones se organizan, cómo se organizan las hormigas, para sobrevivir. Nosotros nos hemos olvidado de muchas cosas. Si es que alguna vez, como decía Rotker, hablando de otras cosas, no es que las hemos olvidado, porque nunca las hemos aprendido, no las conocemos. Y entonces por eso es importante en un espacio educativo hablar de estas cosas. Somos la especie más débil, nos hemos olvidado de la cooperación y además venimos invirtiendo mucho tiempo y mucho dinero en autodestruirnos por muchas cosas que se han inventado por los señores que manejan el poder y el dinero, que incluyen desde guerras para llevar la democracia hasta estos sistemas productivos que te van a cambiar. Entonces, el camino que nosotros estamos planteando, o estas preguntas que nos estamos haciendo, está demandando que para poder generar un entramado, abrir intersticios, caminos que permitan dar una respuesta, una movilización, como decía Vandana Shiva, ciudadana y desde abajo, ¿no? Solamente así podemos ganar pequeñas, grandes batallas que nos permitan tal vez dar la lucha final en esta guerra que nos han declarado, ¿no? Cuando Serrat hablaba de esa canción al padre que dice, nos han declarado la guerra, y sí, nos declararon la guerra, y en esta guerra, aunque pueda parecer a muchos de los que nos están escuchando, tal vez exagerada, se nos está yendo la vida. Y muchos de nosotros que tenemos muchos amores, muchos más chicos que nosotros, sean hijos, sobrinos, estudiantes, queremos preservar la vida para las generaciones futuras y además la que nos queda también la queremos vivir bien, porque no las merecemos y porque luchamos por eso. Entonces, claramente el camino no es fácil, no es cuestión de tener líderes, esto es una movilización colectiva,
Esto quiero dejarle en claro porque nosotros podemos hacerlo, pero nadie lo va a poder hacer solo, ni tampoco necesitamos de líderes iluminados, sí de grandes maestros. Yo decía recién que quería decirle al final que venimos desde décadas siguiendo a quienes nos han enseñado a desaber lo sabido para pensar lo no pensado, desde Simón Rodríguez, que decía inventamos o erramos, hasta de Juan de Mairena, que era Antonio Machado, que decía hay que desaber lo sabido. Todo esto lo aprendimos de vos, Carlos, ¿sí? Carlos. Y por eso a estos maestros lo conocimos junto a todo lo que tuvimos, Graciela y yo, en esa maravillosa escuela de formación pedagógica y sindical que es la Marina Vilte, donde hicimos allá al comienzo también de este tercer milenio nuestra formación como educadoras ambientales forjadas en el pensamiento ambiental latinoamericano. Y te lo debemos a vos, Carlos Galano, si nos está escuchando. Y esta caliza, de la cual estoy orgullosa de pertenecer y agradecida de tener hoy este espacio, es un lugar de fraguas múltiples para seguir multiplicando ese mar de fueguitos del que nos hablaba Galano, que nosotros somos. Todos tenemos un gran fuego, también tenemos fuego, pongámoslo al servicio de nuestra alimentación, nuestra vida y el futuro de todos nuestros amores. No lo podemos dejar en manos de quienes han mostrado en todos estos últimos décadas que tienen las manos atadas por las corporaciones. Esto es lo que yo quiero traer finalmente como reflexión final, que esto es un compromiso colectivo y a nosotros como educadores nos demanda este ejercicio de hacernos preguntas de la pedagogía, de la pregunta fleireana, puesta al servicio de una educación ambiental que nos permita desmontar los problemas para poder allanar las soluciones. Las soluciones no las vamos a encontrar en decisiones políticas porque nuestros gobernantes, lamentablemente, aún aquellos que más nos gustan en el escenario de lo posible, no siempre es lo deseable, tienen grandes compromisos con las corporaciones. Entonces, como siempre, terminar con lo que habitualmente digo. En un país gobernado por idiotas, nació la rosa enana. Y como era mi rosa, me agaché para besarla. Y entonces me cortaron la cabeza. En un país gobernado por idiotas, antes de rendirle culto a la belleza, hay que quitarle el hacha al asesino. Gracias por este espacio y bueno, mi casa también es la agrotécnica y la caliza, así que me siento como en casa. Bueno, la verdad que es como siempre un placer escucharte. Seguramente habrás visto que los compañeros que están participando van escribiendo cosas, van haciendo reflexiones a partir de lo que vos decís. Aparecieron también los compañeros de Agroecología Chile, que es un grupo de compañeros que hace varios encuentros que nos vienen acompañando, y también planteaban estos formatos de nuevos modelos de agricultura que vienen de la mano de Agricultura 4.0 y que justamente le suman a lo que ya viene aconteciendo desde el punto de vista de la mercantilización de la vida a través de los mecanismos que vos antes explicabas y fundamentalmente de la transgenización y de la utilización de agrotóxicos, se suman ahora nuevos modelos tecnológicos sumamente sofisticados que además despojan cada vez más de humanidad cualquiera de los procesos que tienen que tener lugar a la hora de producir alimentos. Ellos planteaban justamente, a partir de tus reflexiones, hacían este aporte, los compañeros de Agroecología Chile. Después hay otros compañeros que van sumando sus aportes y sus preguntas en torno al tema de la colonización del pensamiento y
la colonización de nuestras prácticas, y bueno, en pos de reflexionar y de profundizar algunas cuestiones relacionadas con esto, nos gustaría como cátedra que vos nos compartieras algunas de las preocupaciones que específicamente hoy, desde los espacios en los que vos participás directamente, como secretaria de la APDH en torno a la problemática de los derechos de nuestros pueblos originarios, nos puedas contar qué percepciones están teniendo. Vos decías lo que ha ocurrido, porque nosotros sabemos que los límites y las fronteras no dejan de ser cuestiones absolutamente caprichosas y somos conscientes de que no tienen sentido. Pero sabemos que a partir de algunas cuestiones que han acontecido en países limítrofes, nuestras culturas originarias, nuestros pueblos originarios también hoy están viviendo persecuciones, están también en nuestro territorio, pero en territorios donde antes había otras oportunidades, esto ya hoy no tiene lugar. Me estoy refiriendo específicamente a las poblaciones que están colindando con Bolivia. Bueno, obviamente Jujuy, que es una provincia que sigue en manos nefastas. Bueno, ¿cuál es la problemática hoy en relación a la producción de alimentos de estas comunidades? Si podés compartirnos algo de esto que venís construyendo. Sí, bueno, lo bueno es que, primero decir que así como hay situaciones de atropello y saqueo, también la resistencia es notable y es vigente. La situación de Salta y Jujuy es muy preocupante, altamente preocupante. Yo tengo mucha más relación con Salta que con Jujuy. Paradójicamente, no habiendo ahí ninguna regional de APDH. En Jujuy tenemos grandes amigos en la APDH, porque quiero decirlo, tanto el presidente Urtubey como uno de sus colaboradores se trabaja conmigo y está comprometido con un proyecto que probablemente podamos llevar a cabo. Pero en Salta hay mucha organización que va creciendo desde abajo, esto que estoy planteando, pero los problemas estructurales son gravísimos. Estoy hablando de falta de agua, de no acceso al agua directamente. Entonces, si bien se están recuperando prácticas ancestrales, tanto de organización de mujeres en cooperativas, de estas ideas de lo que implica el desarrollo con identidad. Si me está escuchando mi amiga Seila Pérez, que es junto con Juanjo Cubiza, mis dos grandes colaboradores en Tartagal y Moscón, y yo no alcanzo a ver quiénes son los que interactúan en este teléfono tan chico, pero bueno, con ellos estamos trabajando en un proyecto que ojalá podamos ponerlo en práctica, de llevar a 500 personas, que son 87 familias y en 8 comunidades, agua. Estoy hablando de agua. Y solamente eso va a permitir, con una formación en torno a lo que implica lo que hoy se llama la gobernanza del agua, que tiene que ver con la reutilización, el saneamiento y demás, poder llevar a pleno estos intentos de huertas orgánicas familiares que están dándose en algunas comunidades para poder lograr esta autonomía que siempre tuvieron, porque además estos ideales que nosotros estamos queriendo recuperar, que en algunos casos fueron de nuestros abuelos también, cuando vivían, mis abuelos y mi padre fueron peones rurales, pero aquellos que tuvieron la suerte de que sus abuelos tenían campo, cuando se carneaba, cuando se trabajaba todo a un lado, todo al otro luego, y esto en el mundo andino, por ejemplo, es una realidad que sigue vigente. Por supuesto que sigue vigente, arrinconada en un sistema capitalista feroz que vive avanzando, y que en estos tiempos tiene el correlato de las fuerzas represivas, porque para ejercer este trabajo en los sembradíos, para poder ir a buscar organizadamente algunas especies al monte, para ir en el sur de un loft al otro, que además queda en una provincia y en otra. Vean, van de Chubut a Río Negro, habitualmente esto hoy no se puede hacer, pero no se puede hacer ¿por qué?
En realidad, estas son es esta idea que siempre en salud, en las cárceles y también para esto, porque el modo de vida de los pueblos tiene que ver con el moverse y tiene que ver con la cooperación, algo que nosotros hemos perdido. Sí. Nosotros vamos del trabajo a la casa y llegamos a nuestra casa y cerramos la puerta y lo que pasa afuera es un problema del otro. Esto es terrible. En este marco se están recuperando cultígenos ancestrales, técnicas artesanales ancestrales y también esta resistencia, que es un modo de vida ancestral, que no es poca cosa y que es uno de los rincones que nosotros no solamente ponderamos y luchamos para que se pueda ser preservado, sino que es donde vamos a aprender. Porque yo quiero también decir que además de ser algunas cosas que tengo un título que me dio la universidad, además de ser agradecida con todo lo que aprendimos juntas, viajando, escuchando otros hermanos y hermanas en toda Latinoamérica y lo que hemos aprendido de nuestro gran maestro Galano, como de otros, también he aprendido muchísimo de ellos. Yo he aprendido de los pueblos. Yo siempre digo que el gran cambio en mi vida como docente, como investigadora, fue cuando dije, yo ya no estudio ni enseño sobre, sino que aprendo y camino junto a los pueblos. Y eso realmente no es un cliché, realmente a mí me cambió la vida. Siento que me hizo mejor persona, también me trajo todas estas preocupaciones, porque cuando uno aprende que hay otras formas de vida y que además son mejores y son posibles, y además hoy, en este contexto, son necesarias y urgentes, una de las cosas que pierde es la tranquilidad, porque lo que te impone es la necesidad de que eso sea posible. Y realmente muchas de los días de mi vida están comprometidas con eso, pero no es una especie de apostolado, es una decisión política y epistémica. Yo puedo decir que además de todo lo que he aprendido en el sistema educativo a lo largo de los 3 niveles y junto a mucha gente que quiero y que respeto, mis grandes maestros hoy están en esos territorios. Pero eso también tiene un correlato que es mi responsabilidad de mi vida, pero que yo también siento que me han hecho mejor. Sin duda. A propósito de eso... Entre esas cosas también estás, que sos mi hermana, amiga, compañera de ruta por estos caminos de Abya-Yala. Exactamente. Bueno, y tanto que tenemos todavía por recorrer y compartir. Pero quería destacar, para los que la escuchan a Claudia por primera vez, que Claudia además, en esta apuesta fuerte que hace al aprendizaje con otros y con otras, formuló un proyecto que dio después origen a un programa intercultural de pueblos originarios que apunta fundamentalmente a generar posibilidades de acceso a la universidad pública de nuestros pueblos. Y esto realmente bueno, yo estuve el día que este programa se inauguró en condiciones muy particulares, en la universidad, fue muy emotivo y justamente me parece que es algo para destacar, porque el tema de generar un espacio para que los pueblos originarios tengan garantizada la posibilidad de acceso a la universidad pública, forma parte de un programa revolucionario. Y en ese sentido también, desde la Escuela Agrotécnica, acompañamos ese proceso. Claudia lo tiene presente, porque nosotros tenemos alumnos que pertenecen a ese programa intercultural de pueblos originarios, que hoy están haciendo las actividades virtualmente gracias a ese programa, porque la universidad pública también
ha potenciado, nuestra universidad, la Universidad de Rosario, ha potenciado que estos chicos pudieran participar con computadoras, con módem,